Jesús. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Tú estás aquí. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor nunca acaba. No, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, 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 oh. Al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba, no, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, 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 oh. Vamos a decirle: en ti soy libre. En ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba, no, oh, oh. En ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba, no, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Tú vivo estás en mí. No hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad. Oh, 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 Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú
me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llega el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Y no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Y no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, Nunca estás lejos. nunca estás lejos, Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca estás lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. Y en mi corazón. Gracias, Padre. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí.
hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Gracias, Señor. Tú nos has hecho libres por medio de aquel que nos ha amado y se entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Somos libres en ti, Jesús. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo Dios les bendiga, qué gusto saludarles en esta noche. Dice la palabra del Señor: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y es esa verdad donde nosotros podemos descansar en la fidelidad de Dios, en esa relación con nuestro Dios. Y hoy quiero compartirle una palabra que traerá a su vida esa libertad, esa alegría, ese gozo. Estamos con la epístola a los Romanos. El tema de hoy vamos a hablar del pecado que mora en mí. Y antes me gustaría que pudiéramos hacer una oración para poner delante, Señor, esta enseñanza, para que Dios hable en nuestras vidas a través de su palabra. Así que le invito a que incline su rostro ahí en casa y que podamos orar juntos. Señor, en esta noche queremos darte gracias porque eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Señor, te pedimos que tú hables a través de tu bendita palabra y que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hemos estado hablando en estos últimos meses sobre la epístola a los Romanos. Hemos estado viendo ya varios capítulos y el día de hoy vamos a ver el capítulo 7, del versículo 7 en adelante. Y bueno, vamos a ver cómo Pablo está explicando prácticamente lo que era el pecado, lo que era la ley con respecto al dominio que había en la vida de cada creyente, de cada persona. Y en esta sección Pablo es una parte como biográfica de lo que él ha vivido con respecto a la ley, con respecto al pecado. Y le invito a que abra su Biblia, por favor, en Romanos 7:7. Dice la palabra del Señor: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Dice: pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Voy a leer la misma versículo, pero en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, la ley fue la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Y bueno, Pablo está hablando aquí del mismo argumento que usa en el capítulo 6, versículo 1, cuando dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Y en este caso Pablo está diciendo que si vamos a perseverar, vamos a decir que la ley es pecado, y obviamente él mismo responde, ¿sí?, que de ninguna manera. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está haciendo una aseveración de que ni la ley ni tampoco el pecado nos domina.
y tampoco deberíamos estar pecando nosotros. Ahora, en la primera parte de este capítulo, Pablo parece decir que la ley y el pecado estaban en pie de igualdad, pero la verdad es que lo que él está diciendo que no son equiparables de ninguna manera. La ley es santa, la ley es muy diferente al pecado, y por lo tanto el pecado, la ley lo que hace es llevarnos a mostrar nuestra condición, nuestra forma de ser. Dice aquí Pablo, asumió un tono muy personal, utilizando en este capítulo. Pablo lo que hace es, del versículo 1 al 25, Pablo lo que está haciendo es hablar biográficamente. Él dice varias veces, 40 y tantas veces, dice yo, mí mismo, y lo que él está tratando de decir es la expectativa o la forma en que él vio, o la forma en que él vivió esta condición de la ley y el pecado. Pablo tenía dentro de sí mismo y trató de explicarlo, o lo explica de esta manera. Sí, la ley fue como una radiografía. La ley prácticamente nos revela nuestra condición y también las intenciones del corazón. Mire, quiero que veamos la siguiente diapositiva. La ley es como una radiografía, es como una máquina de rayos X que nos revela lo que hay dentro de nosotros. Si usted puede ver en esta radiografía, aquí vemos dos pulmones, y un pulmón está muy diferente al otro. Bueno, esto revela claramente que en el interior hay un problema que a lo mejor en el exterior no sabemos. Bueno, ¿qué es lo que hace la ley? La ley es la que nos muestra nuestra condición, nos muestra nuestro pecado. Es como esa radiografía que nosotros por fuera nos vemos como que estamos bien, pero por dentro muestra nuestra verdadera naturaleza y nuestras verdaderas intenciones. Y obviamente, ¿qué es lo que hace la ley? Revela nuestro pecado. Nos dice que todos hemos pecado y por causa del pecado estamos fuera de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué dice también este versículo? Que tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mire, quiero que vea la siguiente diapositiva. Vemos un anuncio de límite de velocidad. ¿Sí? La ley que hace es como poner un límite de velocidad para que sepamos exactamente que vamos demasiado rápido. ¿Sí? Puede ser que en muchas áreas no sepamos que estamos pecando, pero ¿qué hace la ley? Bueno, en el caso de la ley nos muestra en qué áreas. Si la ley no existiera, por lo tanto nosotros no pecaríamos, pero como existe una ley, como existe un reglamento, como existe un límite que Dios pone, entonces cuando transgredimos esos límites, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos faltando, estamos fallando a la ley, y dice que la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros fallamos, estamos errando al blanco. Romanos 7:8, aquí nos habla de cómo el pecado corrompe el mandamiento o la ley. Dice Romanos 7:8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Mire, vamos a ver la siguiente versión. Dice, pero el pecado usó este mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Bueno, hay una palabra que está usando Pablo aquí. Dice, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Tomando ocasión es una frase que se está utilizando aquí como un punto de partida. ¿Sí? Es una base de operaciones, es como un pretexto, como decir el pecado se aprovechó de que la ley me decía que no, y entonces ¿qué hace el pecado? Con más intención va en contra de la ley. Y eso es lo que hace muchas veces nuestro corazón. Como nosotros tenemos un corazón en lo natural, tenemos un corazón que no agrada, que es egoísta, que es perverso, que es codicioso. ¿Qué es lo que hace? Cuando algo nos dice que no debemos hacerlo, inmediatamente lo hacemos con más intención. No sé si se acuerda cuando usted le decían, no hagas tal cosa, y lo hacíamos ahora pues porque me dicen que no, ahora lo voy a hacer. O cuando le decían a algún muchacho, a una muchacha, o quizá fue su caso, no tengas novia o no tengas ese muchacho, no te conviene. Y entonces, ¿qué hacían? Pues ahora con más ganas la gente lo que hacía era contradecir esa acción. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace el corazón rebelde, va en contra de lo que Dios establece. Mire, el pecado tomando ocasión, ¿qué es lo que está haciendo? Significa que el pecado ha hecho uso del mandamiento como una base de operaciones. La prohibición del pecado es como un trampolín. Cuando nos dicen, eso no debes hacerlo, entonces lo que hacemos es, pues ahora con más razón lo voy a hacer. ¿Sí? Es como el niño ese que le dicen en la escuela, siéntate.
y el niño se para y le dicen siéntate, y el niño se vuelve a parar, le dicen siéntate y lo sientan a la fuerza y el niño se sienta y dice bueno, estoy sentado pero por dentro estoy parado. Es así como mucha gente reacciona ante la palabra, ante lo que Dios establece. Miren, dicen que en un hotel había un letrero donde decía no pescar desde el balcón. Este hotel estaba frente a un lago y entonces a la gente se le hacía fácil sacar su caña de pescar y trataban de pescar de ahí y muchas veces quebraban vidrios, hacían destrozos. Pero lo que se dieron cuenta que al quitar ese letrero la gente dejó de pescar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que pues no estaban prohibiendo nada, entonces la gente ya no lo hacía. Eso es lo que pasa muchas veces con la ley de Dios, ¿sí? Pone en actividad esa naturaleza pecaminosa y actúa contrario a la voluntad de Dios. Entonces, por eso muchas veces reaccionamos de esa manera, y no estoy diciendo que eso sea correcto, es simplemente la naturaleza pecaminosa del ser humano. Vayamos a Romanos 7:9, por favor. Y dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Nueva Traducción Viviente dice, hubo un tiempo en que viví sin entender la ley, pero por ejemplo, cuando aprendí el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice que cuando él no sabía, ¿sí?, que existían estas leyes, él vivía de alguna manera tranquilo, pero dice, cuando viene el mandamiento, cuando aprendo que no codiciar no es bueno, entonces, ¿qué es lo que dice? El poder del pecado cobró vida. Entonces, como que eso hace que la persona quiera ir en contra de lo establecido. Y dice, y yo sin ley vivía en un tiempo, dice, los niños pueden ser inocentes hasta cierto tiempo, pero la ley lo que hace es mostrarnos nuestra condición. ¿Sabe que ninguno de nosotros podemos justificarnos delante de Dios por nuestras acciones? Nosotros hemos fallado, por eso dice que la paga del pecado es muerte, porque todos hemos pecado y ninguno de nosotros nos podemos justificar a través de las acciones que hacemos como cosas buenas o buenas obras. Dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué es lo que hace aquí? Cuando conocemos la ley nos muestra cuál es nuestra culpa y luego eso nos lleva a rebelarnos contra esa ley, trayendo que más pecado y más muerte. Por eso Pablo está diciendo que el pecado revivió y yo morí, porque entre más te dicen no hagas tal cosa, pareciera que nos dicen hazlo y reaccionamos totalmente lo contrario. ¿Qué hace el pecado? Bueno, el pecado nos engaña de muchas formas. Mire, debido a que el pecado, ¿qué es lo que hace? Ofrece una satisfacción falsa. El pecado siempre te dice, mira, disfruta la vida, haz tal o cual cosa, aunque vaya en contra de Dios, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Y el pecado puede parecer atractivo para muchas personas, pero sin embargo, todo pecado al final de cuentas trae una consecuencia. No, es como lo que hacen las tarjetas de crédito, consume ahora y paga después, pero finalmente todo lo que sembremos un día vamos a pagar por nuestras acciones. También el pecado nos engaña debido a que el pecado falsamente clama una excusa. ¿Qué es lo que hacemos cuando alguien hace algo equivocado? Bueno, nos excusamos, nos justificamos. Bueno, hice tal cosa porque yo merecía hacerlo o porque todo el mundo lo hace. Y entonces esa es nuestra justificación. ¿Qué más hace el pecado? Nos engaña debido a que el pecado falsamente promete un escape al castigo. Muchas veces pensamos que al cabo nadie se va a dar cuenta, pero acuérdate, todo lo que hagamos Dios lo ve. Dios conoce todas además hasta las intenciones del corazón, ¿sí? No es la ley la que nos engaña, pero el pecado el cual usa la ley es una ocasión para que la persona se rebele contra Dios, y eso es lo terrible del pecado. Y Pablo se está dando cuenta que está tratando de hacer las cosas en sus fuerzas y no puede. Dice, el pecado que vive en mí. Entonces Jesús dijo en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Mostrándonos que hay una forma de poder ser libres del poder del pecado, y a través de conocer la verdad. Jesús es la verdad, Jesús es el camino, pero también su palabra es verdad. Dice la palabra del Señor que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Entonces, cuando tenemos acceso a una relación personal con Dios a través de Jesús, cuando tenemos acceso a la palabra que es verdad y al Espíritu Santo que es verdad en nuestras vidas, entonces, ¿qué trae eso? Una libertad del poder del pecado. Y dice aquí Pablo, dice, y por él me mató.
¿Qué hace el pecado? Bueno, cuando el pecado es seguido, cuando nosotros obedecemos al pecado, nos conduce a la muerte, no nos conduce a la vida, ¿sí? Aunque haya muchas justificaciones, acuérdense cuando Adán y Eva pecaron, la serpiente les marcó un panorama como que no iba a pasar nada malo. Le dice, con que Dios te ha dicho que no hagas tal cosa, no es cierto. Entonces, ¿qué hace la serpiente? Empieza a engañarlos a ellos con argumentos falsos, y lo que hace es hacerlos pecar. Les dijo que el día que ellos abrieran sus ojos iban a ser como Dios, y entonces a ellos les pareció que el fruto era bueno y dijeron, bueno, podemos ser como Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Cayeron en una trampa, y entonces el pecado hizo su trabajo, los atrapó, y entonces ellos tuvieron un pago, que ese pago nos ha afectado a todos nosotros por cuestión de esa desobediencia de Adán y Eva. Quiero invitarle ahora que vayamos a Romanos 7:10. Dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Nueva Traducción Viviente dice, y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Ahora, no está diciendo aquí que la ley es mala, lo que está diciendo que el pecado se aprovechó, porque cuando encontró que la ley le decía no hagas tal cosa, no codicies, no robes, no mientas, entonces ¿qué hace uno? Justifica su condición y entonces lo hace deliberadamente contra Dios. Por eso la humanidad ahora está en deuda con Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado, de la rebeldía que hay en el corazón del ser humano. El hombre en sí mismo no tiene nada de bueno. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Estamos perdidos en delitos y pecados y necesitamos a un Salvador. Necesitamos que Dios haga algo en nuestras vidas, porque nosotros en nuestras propias fuerzas, nuestros propios méritos, no podemos hacer nada. Ahora, donde no hay ley, no hay pecado. Obviamente, si no existiera un reglamento, pues no habría algo que estuviéramos afectando. Por ejemplo, en un trabajo. Si usted en el trabajo va y no hay un reglamento, no hay unas reglas de las cuales usted pueda comportarse, si usted llega tarde todos los días y no le dice nada porque no hay un reglamento, usted lo puede seguir haciendo. Pero en el momento que le dicen, si usted tiene 2 retrasos, significan una falta, y 2 faltas injustificadas es despido automáticamente. ¿Qué es lo que hay ahora? Un reglamento. Si usted falta ese reglamento, habrá una consecuencia. Bueno, lo mismo pasa con la ley de Dios. Mientras no existía ley, pues no había realmente ese pecado, entonces podían de alguna manera actuar como ellos quisieran. Pero la ley de Dios lo que hace es que la gente descubra que es pecadora. La ley lo que hace es reflejarnos nuestra condición. Es como un espejo, ¿sí? Nos refleja quién somos. Pero mire, hay espejos que son esos espejos pequeños que tienen una luz alrededor y que tienen un aumento. Imagínese verse en ese espejo, ve magnificado todo lo que nosotros somos, ve todos los detalles. Bueno, así prácticamente es la palabra de Dios. Es ese espejo que nos revela, nos refleja nuestra condición y nos dice, eres una persona que está perdida, estás muerto espiritualmente y necesitas un Salvador. Eso es lo que pasa. Imagínese usted un día soleado, usted va a la playa, se mete al agua y así está, y vuelve a ir otro día, y de repente al otro día se encuentra un letrero, un cartel que dice prohibido nadar porque hay tiburones. Entonces, ¿qué dice? ¿Se le arruina el día? ¿Es por culpa del cartel? O se molesta con la persona que lo puso. Pero ¿sabe qué? La ley es como ese cartel. Es esencial, lo agradecemos, pero no nos libra de los tiburones. Usted puede quitar el cartel y usted meterse, pero ahí había un aviso de que si usted hacía tal o cual cosa, habría una consecuencia. Bueno, eso pasa con la ley de Dios. Hay una consecuencia cuando nosotros erramos al blanco, cuando nosotros hacemos a un lado a Dios o no consideramos a Dios en nuestros caminos. Por eso Pablo está diciendo que es el pecado el que lo está llevando a esa condición, y que la ley lo que hace es reflejarle la condición. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mismo mandamiento santo, justo y bueno. Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son rectos, santos y buenos. Bueno, aquí hay una palabra muy interesante, dice, de manera que. Prácticamente lo que está diciendo, está como concluyendo lo que estaba diciendo o reforzando. Dice, incuestionablemente la ley es santa, ¿sí? Pablo está diciendo, lo que está mal
no es la ley, somos nosotros por causa de nuestro pecado y nuestra rebeldía contra Dios, ¿sí? La ley es santa, ¿por qué? Porque Dios es santo, Dios es el autor de la ley, Dios le dio esta ley a Moisés y por lo tanto la ley es santa y nosotros somos pecadores porque Dios es santo y entonces quiere que vivamos una vida diferente y nos muestra cuál es nuestra condición. Mire, dice también en este versículo, el mandamiento es santo, ¿sí? Que es apartado de todo lo malo. También dice que es justo, que es recto, que es bueno, y eso tiene que ver con el propósito benéfico de la ley para nosotros. La ley, ¿qué hace? Nos muestra nuestra condición, no para dejarnos ahí, sino para decirnos que estamos perdidos y que necesitamos un Salvador. Y la buena noticia, ¿sabe cuál es? Es que Dios ya proveyó un Salvador para usted, para mí. Usted y yo podemos acercarnos confiadamente a ese trono de gracia a través del sacrificio, a través de esa sangre derramada en la cruz de Calvario por lo que Cristo hizo por usted y por mí. Es a través de la fe que usted y yo podemos acercarnos a ese trono de gracia y encontrar ese perdón de pecados, esa justificación, y no nada más eso, hacernos hechos hijos de Dios para que usted y yo podamos disfrutar las bendiciones de Dios. Ahora, la ley muchas veces nosotros no la comprendemos porque decimos, ¿por qué Dios nos pone algo tan difícil de hacer? Bueno, lo pone para darnos cuenta que no podemos en nuestros propios méritos. Necesitamos la ayuda de Dios para que Dios nos permita alcanzar lo que Dios quiere, y en este caso es una relación correcta con Dios a través de Cristo Jesús. Vemos también en Romanos 7:13, dice Pablo, vuelve a preguntar, ¿luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Mire, Nueva Traducción Viviente dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no, contesta Pablo. Dice, el pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Entonces Pablo está preguntando, responde y está tomando una conclusión. Y esto lo que quiere Pablo es mostrarnos que la ley es buena y nos quiere acercar a Dios, nos quiere llevar a reconocer nuestra condición, que humanamente no podemos nosotros hacer nada que agrade a Dios si no es a través de una relación con Dios. Ahora, aunque la ley provoque que nuestra naturaleza pecaminosa esta pueda ser usada para bien, debido a que expone de una manera dramática la maldad que hay en nosotros, bueno, el mandamiento lo que hace es mostrarnos nuestra condición. No nos está comunicando vida, no nos está comunicando que podemos ser mejores, nos está diciendo cuál es nuestra condición, nos refleja cómo está nuestra vida. Y nosotros lo que necesitamos es entender que Dios usa la ley para llevarnos a Él. Es para mostrar nuestra condición y nos conduce prácticamente a la vida, que es Cristo Jesús. Amén. Pero el pecado lo utilizó como un vehículo para que usted y yo pudiéramos entender que estamos mal en nuestra condición. Ahora, a fin de que por el mandamiento, dice, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Sí? El pecado que hace se hace cada vez más pecaminoso a medida que la persona empieza a actuar en una vida de rebeldía contra Dios. Es como una pequeña bola de nieve que va bajando y se va haciendo cada vez más grande. Bueno, así es la vida de pecado. Cuando una persona está en pecado y no puede parar, lo que hace es ir creciendo en una relación equivocada con Dios. Y entonces, ¿qué hace el pecado? Bueno, el pecado hace que en sobremanera nos contrasta con la ley. El pecado lo que hace es mostrar nuestra condición y verlo a la ley, nos damos cuenta de que estamos mal delante de Dios. El pecado prácticamente nos condena a una vida de muerte espiritual eternamente. Dice también, el pecado hace sobremanera pecaminoso debido a que la ley provoca lo que provoca ese pecado de nosotros. ¿Qué es lo que provoca? Rebeldía en contra de Dios. Dice Isaías 53 que todos estábamos descarriados, cada quien agarró por su camino. También vemos en Romanos, dice que no hay justo, ni siquiera hay uno. También nos dice eso en los Salmos, no hay justo ni siquiera uno, o sea, no hay nadie que se salve. Y muchas veces, mis hermanos, nosotros queremos hacer buenas acciones para quedar bien con Dios. Pero está bien hacer buenas acciones, pero ninguna buena acción nos puede acercar a Dios de tal manera que encontremos la salvación por las obras.
Es a través de la fe puesta en el Señor Jesucristo, y es a través de esa fe que usted y yo podemos acercarnos confiadamente. Nosotros estábamos perdidos, pero Dios dice que Él nos justificó a través del sacrificio de Cristo Jesús, y después de que nos dio esa justificación, después Él lo que hace, Él quiere que usted y yo vayamos creciendo en la fe, pero también que tengamos una vida que agrade a Dios en todo sentido. Vayamos a Romanos 7:14. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y es espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Y mire, le puse otra versión que también se me hizo muy interesante, Palabra de Dios para Todos, el mismo versículo, Romanos 7:14, dice: así que todos sabemos que la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual porque el pecado tiene poder sobre mí. Soy como un esclavo del pecado. Y mire qué terrible condición la que Pablo está mostrándonos aquí. Ser esclavos del pecado. Dice: la ley es buena. Dice: pero yo no soy espiritual. La ley sí es espiritual, pero yo no soy espiritual. Y yo no sé si le pasó a usted antes que usted intentó comprender la palabra. En lo natural queremos a veces comprender algo que es espiritual y se nos es muy difícil, es complicado. Es a veces imposible entender lo que Dios nos quiere decir, porque la ley es espiritual. Pero ¿qué tenemos que hacer? Rendirnos al Señor Jesucristo, pedir la guianza del Espíritu Santo, pedir esa llenura para que Dios nos guíe. Y el maestro por excelencia es el Espíritu Santo. Es la manera en que podemos entender la palabra del Señor. Amén. Pablo reconoce que una ley espiritual no puede ayudar a un hombre carnal. Eso es lo que está Pablo dando. Dice: yo no puedo, estoy vendido. Dice: estoy vendido, soy esclavo del pecado. Y esa es la condición que nosotros teníamos antes de venir a Cristo. Éramos esclavos. El poder del pecado se enseñoreaba sobre nosotros y estábamos como esos puerquitos que los lavan y vuelven otra vez a meterse al lodo, se ensucia nuevamente. Entonces esa era nuestra condición. Por más que nos tratáramos de hacer buenas obras, volvíamos a caer en pecado una y otra vez. Ahora, Romanos 7:15, vamos a ver la lucha de la obediencia a nuestra propia fuerza. Ese es el problema que muchas veces tenemos nosotros. Queremos en nuestras propias fuerzas salir adelante en lo espiritual, y eso es imposible. Mire lo que dice Romanos 7:15. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Versículo 16: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Estos mismos versículos, pero Nueva Traducción Viviente, dice: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, esto demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Y bueno, y esto pareciera un trabalenguas que está diciendo el apóstol Pablo, pero realmente lo que está diciendo, bueno, muchas veces quiero hacer lo bueno, pero no puedo. Pero la conclusión es más adelante. Déjenme seguirle leyendo, porque realmente Pablo está jugando con estas palabras, pero finalmente lo que él se da cuenta es que él no puede hacer en sus propias fuerzas salir adelante. Dice: porque lo que hago no lo entiendo. Yo no sé si le ha pasado a usted alguna vez que queremos hacer algo bueno, que lo planeamos, decimos: ya no voy a hacer tal cosa, y terminamos haciéndolo. Ya no voy a pecar en tal cosa, ya no voy a mentir, ya no voy a... Y entonces eso que nosotros decimos que ya no vamos a hacer, sabemos que no está bien, lo volvemos a hacer. Porque muchas veces en nuestra propia naturaleza humana es muy difícil. Necesitamos la ayuda de Dios para poder salir adelante. Yo no sé si usted esté ahorita con un problema, que esté luchando ahorita con alguna adicción, con alguna situación en su vida que esté cíclico y que vuelva a caer nuevamente, sea que esté con algún pecado que no le permite salir adelante. Bueno, necesita entregarle a Dios, necesita arrepentirse, necesita decirle a Dios: necesito que me ayudes porque no puedo. Nos pasaría como el apóstol Pablo, que decimos: quiero intentar esto, pero no puedo, vuelvo a caer. ¿Sí? Y pareciera como la canción esa muy conocida: tropecé de nuevo y con la misma piedra. O sea, me vuelvo a caer y vuelvo a caer en el mismo problema. Y sabe, Dios no quiere que vivamos así, quiere que vivamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere para usted y para mí. Pablo dice: el problema no es lo que deseo, sino que quiero hacer lo correcto, pero no puedo. O sea, sé lo que debo hacer, pero no lo hago. Y entonces el problema no es de conocimiento, el problema es algo que él sabe que tiene que hacer, pero no puede. ¿Sabe cuál es el problema de Pablo? La falta de poder. ¿Sí? Porque dice: el querer está en mí, pero el hacerlo no. ¿Sí? Él tiene una falta de poder debido a que la ley no le da el poder. Ahora, usted y yo en Cristo tenemos muchas promesas.
Sabemos que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sabemos también que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. También dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder Dios ya nos lo ha dado a través del Espíritu Santo para que usted y yo podamos enfrentar, para que podamos decirle no al pecado, a la tentación, a la prueba. Usted y yo podemos hacerlo con esa libertad que nos da el Espíritu Santo. Por eso dice, donde está el Espíritu de Dios, que hay libertad. Y Dios quiere, mi hermano, mi hermana, que usted y yo vivamos en esa libertad que Dios nos da a través del Espíritu Santo. La ley lo que dice en pocas palabras, aquí están las reglas y es mejor que las guardes. Y obviamente no nos da el poder para guardarlas, pero Dios, que es bueno, que es rico en misericordia, nos da ese poder, nos da esa gracia para poder caminar, enfrentar y no seguir haciendo lo que hacíamos. Pablo lo que está haciendo es ver su condición. Dice, trato pero no puedo. Mire, vayamos al versículo 17. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Nueva Traducción Viviente dice, entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que está en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Y creo que Pablo de alguna manera se está frustrando porque dice, intento, pero no puedo. Yo creo que hay mucha gente que en esta noche está viendo esta transmisión y está pensando igual que Pablo. Estoy tratando de salir de esta situación y por más que lo intento, no puedo. Vienen pensamientos, vienen situaciones a mi vida y no me permiten salir adelante. Bueno, es tiempo de rendirte al Señor y decirle, yo no puedo, pero en Cristo sí lo puedo. Así que ríndete, déjale eso al Señor. Esos pensamientos de ansiedad, de preocupación que han estado sobre tu vida, necesitas ahora descansar en Dios y no luchar en tus propias fuerzas. Deja que Él te fortalezca, porque dice que los que esperan o los que confían en el Señor, que nuevas fuerzas tendrán. Entonces Dios tiene fuerzas para ti, pero necesitamos ir a la fuente de esa fortaleza. Dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es que nuestra fortaleza y que en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces hay que ir a la presencia, hay que tomar de lo que Dios nos da, tomar de su palabra y fortalecernos en Él. Yo sé que no soy quien hace aquello, dice, o esto. Pablo de alguna manera pudiéramos pensando que está negando su responsabilidad y echándole la culpa al pecado. No, lo que está haciendo Pablo de alguna manera está reconociendo que él está pecando, ¿sí? Y que es por causa de esa naturaleza que vive en él, pero él es una persona que sabe que puede salir adelante, pero está teniendo esa lucha. Y yo creo que Pablo lo que hace es reflejarnos quizás nuestra condición. Nos está mostrando que nosotros estamos quizás o hemos caído o podemos caer en esta situación, de estar en una etapa, de estar en un ciclo de levantarnos y caernos y dar un paso para adelante y dos para atrás, y muchas personas así están, ¿sí? Ahora dice también Pablo, yo sé que en mi carne no mora el bien. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nuestra naturaleza humana o condición humana no mora el bien, sino el mal. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Por eso necesitamos crucificar la carne. Necesitamos nosotros entender que necesitamos identificarnos con Jesús. Por eso en la semana pasada hablaba de que estábamos casados prácticamente a la ley y entonces estábamos prácticamente haciendo lo que la ley nos decía y estábamos de alguna manera cayendo en esa esclavitud. Pero dice que en Cristo, cuando nos identificamos con su muerte y su resurrección, nosotros ahora tenemos esa libertad, ahora podemos disfrutar de la vida que Dios nos da. Vayamos ahora por favor a Romanos 7, 19 y 20. Dice, porque no hago el bien que quiero. Sigue Pablo con lo mismo, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Quiero hacer, la versión en Nueva Traducción, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Sigue Pablo concluyendo lo mismo. Ahora, dice, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y bueno, yo sé que muchas veces nosotros nos vamos a justificar con esa situación de que es por el pecado.
Pero bueno, ahora en nuestra nueva relación con Jesucristo tenemos una autoridad, tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo no sé si alguna vez usted ha estado intentando, cuando más dice, ahora sí le voy a echar ganas, ahora sí me voy a comprometer con el Señor, ahora sí voy a leer, voy a estudiar, ahora sí voy a servir al Señor, y pareciera que como que todo se viene en contra. Bueno, eso es lo que hace el enemigo, tratar de provocar que usted y yo nos desanimemos por lo que Dios quiere hacer. Mire, ningún hombre sabe qué tan malo es hasta que él intente ser bueno. Esto lo dijo C.S. Lewis. Y nosotros muchas veces queremos hacer el bien, pero no podemos en nuestras propias fuerzas. Y dice Pablo, el pecado que mora en mí. Y esa es la clave. Muchas veces nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite, pero acuérdese que nosotros ya somos libres del poder del pecado. Nosotros ahora en Cristo tenemos esa bendición y esa libertad que nos da el Espíritu Santo para poder vivir una vida diferente y no poder estar esclavizados al pecado. Usted y yo podemos hacer esto, vivir en libertad, porque Dios nos ha dicho que en Cristo somos más que vencedores. Tenemos la libertad que Dios nos da en Cristo Jesús. Romanos 7, 21 al 23 dice, así que, es como una conclusión, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, Pablo sigue concluyendo en eso. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, según mi espíritu, dice, yo me deleito en la ley de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón. En pocas palabras, la ley no es el problema. El problema es nuestro corazón, es nuestro interior. Versículo 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nueva Traducción Viviente, la última parte dice, esta ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. Entonces, Pablo dice, la ley es buena, amo la ley, pero me está haciendo muy difícil poder cumplirla o hacer lo que Dios quiere, porque el pecado que mora en mí no me deja. Y entonces pareciera que es una justificación para muchos. Hay gente que dice, a mí el pecado me obliga, el diablo me obligó. O sea, yo no quería, pero el diablo me tentó. Yo no hice esto, pero fue el pecado que está en mí. Hace algunos años tuvimos una experiencia muy negativa ahí en nuestro negocio, en una librería que tenemos. Y yo recuerdo que cuando yo iba camino a casa, la librería queda a unas cuadras de la casa. Yo recuerdo cuando iba a la casa, me encontré a una persona que aparentemente es cristiano, y me preguntan en ese inter, oiga, ¿ya le llegó material nuevo para poder ir a su librería? Le digo, sí, ya llegaron algunos materiales nuevos. Él iba rumbo a la librería y yo iba rumbo a mi casa. Después de que llego a mi casa, como a los 10 minutos me llaman del negocio, me dicen, ¿sabe qué? Venga, pasó algo aquí en el negocio. Entonces voy rápido al negocio y resulta que este muchacho que había ido a la librería a comprar algunas cosas, lo pescaron robando. Ahí dentro de la librería traía una mochila y estaba echando cosas, y alguien se dio cuenta y le dice, está robando, y entonces hacen un forcejeo, le quitan la mochila, él se va de la librería. Al poco rato nos habla su pastor para decir que el muchacho estaba muy asustado y que quería venir a hablar conmigo. Para esto ya había llegado la policía, había llegado la judicial y todo. Y bueno, cuando el muchacho llega, pasa a mi oficina, empezamos a platicar y le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, hermano, es que el diablo me tentó, dijo, el diablo me tentó y por eso se me hizo fácil. Le digo, bueno, quiero que me digas la verdad, vamos a hacer un inventario, todo lo que falte, te lo vamos a tener que cobrar a ti. Le digo, ¿cuántas veces has venido a robar aquí? Dijo, no, pues esta es la tercera vez. Le digo, ¿sabes que no es el diablo que te tentó? Porque ya es la tercera vez, pero aparte ya llevabas más de 10 CDs en la camisa, en tu mochila, llevabas otros productos. Eso no es que el diablo te tentó, tú le estabas dando lugar al diablo, es diferente. Y entonces esa es la razón por que mucha gente se justifica. Es que la carne es débil, la Biblia dice, y por eso se me hace fácil. Bueno, ¿vamos a justificarnos en nuestras debilidades o vamos a justificarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz de Calvario? Esa es la diferencia. ¿Cómo usted se apropia de la victoria que Dios nos dio o nos justificamos? Nosotros no podemos mencionar que el poder del enemigo es mayor que el poder de Dios, jamás. El diablo está derrotado, el diablo no tiene parte ni suerte, él ya está derrotado. Hace más de 2000 años Cristo Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Nosotros lo que tenemos que hacer es enfrentar.
pero sabemos que tenemos a Cristo con nosotros, al Espíritu Santo, y que Cristo venció en la cruz. Esa es la gran verdad, y de una vez tenemos que acercarnos a Él y confiar en las promesas de Dios, y cuando venga la tentación decirle no, porque Dios está conmigo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, por lo tanto ninguna arma forjada contra mí prosperará. Esa es la confianza que tenemos en el Señor. Y bueno, quiero terminar con estos dos versículos. Romanos 7, 24 y 25. Pablo, después de que está diciendo toda la cuestión del pecado y todo, aquí llega a una conclusión. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pablo está diciendo, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Y después él responde, como le ha hecho en diferentes partes de esta epístola a Romanos. Dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Déjeme leer en una traducción viviente, siguiente diapositiva. Dice, versículo 24, soy un pobre desgraciado. ¿Quién me va a libertar de esta vida dominada por el pecado de la muerte? Y responde Pablo, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice, miserable de mí. Este es un tono de declaración que parece que está en una desesperación. O sea, estoy intentando, por más que quiero, salir adelante, luchar con esto, pero estoy batallando. Pero Pablo al final llega a una conclusión, pero dice él, gracias a Dios. O sea, gracias a Dios por la vida de Jesucristo. La respuesta está en Jesús. O sea, el problema, el que está el pecado está en mí, está morando en mí, pero la respuesta es que Dios está en mí y que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y entonces Pablo que dice, aunque esté abrumado, aunque esté con alguna impotencia, debo reconocer que Dios está conmigo y Dios me ha dado la victoria. Y esa es la mentalidad que usted y yo debemos de tener. Aunque vengan las pruebas, las tribulaciones, las dificultades, aunque el poder del pecado quiera enseñorearse en nuestras vidas, recuerde que Dios nos ha dado la victoria y que en Él usted y yo podemos mantenernos firmes y con el poder del Espíritu Santo decirle no a cualquier prueba o tentación. Ahora, nosotros tenemos que entender que es a través de Dios, a través de Jesucristo que podemos mantenernos firmes en esa victoria. Las palabras de Pablo son muy interesantes cuando dice, ¿quién me librará? Si se fija en toda la epístola, Pablo está diciendo yo, tengo, o sea, siempre está pensando en él, está viendo hacia adentro. Pero aquí en este momento dice, ¿quién me va a librar? O sea, ya no está diciendo cómo le voy a hacer. O sea, no está pensando en su propia fuerza. Dice, ahora necesito que algo de afuera venga y me ayude. ¿Sí? No es la voz de alguien que está desanimado, ¿sí? O dudando, sino aquel que está jadeando, aquel que está anhelando una liberación, y eso es lo que Pablo está deseando. Y él se acuerda, dice, gracias a Dios que a través de Cristo Jesús yo puedo tener esa libertad. Bueno, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Porque él está viendo su condición. Bueno, cuando Pablo describe un cuerpo de muerte, algunos comentaristas hacen una referencia a los reyes antiguos que atormentaban a sus prisioneros al encadenarlos a cuerpos que estaban en descomposición. Una persona que había muerto, estaba en descomposición, era atada, era encadenada a algún preso, a alguna persona, y entonces era un castigo muy terrible. Era una costumbre que tenían en esos tiempos de poner hombres muertos atados a un hombre vivo. Y sabe, ahí estaba el hombre muerto con el hombre vivo en la espalda, y obviamente eso era algo muy terrible. Imagínense cuando está descomponiéndose el cuerpo de la persona muerta, el olor, ¿sí? La descomposición, el olor, corrompiéndose, y tenía que caminar con ese cuerpo, ir a donde quiera que él fuera. Ese era el castigo, un castigo muy terrible. Y Pablo está diciendo, ¿quién me va a librar de este cuerpo muerto? Y entonces aquí la respuesta es, se acuerda que en Cristo somos libres, que Dios nos ha dado esa libertad y que ahora nosotros tenemos que apropiarnos de esa libertad. Y me gusta que Pablo dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Usted y yo podemos decirle gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas, nos ha salvado, nos ha justificado, nos ha perdonado. Ahora tenemos acceso, somos coherederos juntamente con Cristo. ¿Sabe por qué? Por lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora finalmente Pablo mira afuera de sí mismo. Siempre estaba viendo yo, este cuerpo, pobre de mí. Y entonces ¿qué hace Pablo? Ahora empieza a ver hacia afuera y ve ahora a Jesús.
Por eso la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que ver al Salvador. Necesitamos a alguien que nos ayude cuando estamos perdidos. Y si usted y yo estamos perdidos, obviamente no necesitamos a alguien que nos enseñe, necesitamos a alguien que nos salve. Necesitamos un Salvador. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Viene y salva nuestras vidas. Si usted en esta noche siente que está perdido, no tiene una relación con Dios, déjeme decirle: usted necesita un Salvador, necesita a Cristo. Muchas veces nos han dicho: solamente haz una oración, solamente acepta a Cristo. ¿Sabe? De nada sirve que usted acepte a Cristo y usted no se arrepiente, si usted no reconoce su condición de que usted está perdido. Por eso la ley dice que todos hemos pecado y que no hay ni uno justo. ¿Por qué? Porque el estar perdido nos hace reconocer que necesitamos a alguien que nos ayude. Y no podemos en nuestras propias fuerzas. Humanamente no hay quien le pueda ayudar. Solamente Jesucristo salva, y usted y yo necesitamos un Salvador. Necesitamos a Cristo Jesús para que venga a nuestras vidas. ¿Qué tiene que hacer usted? Reconozca su condición. Usted no puede salvarse solo. Usted necesita a Cristo en su corazón. Y hoy usted puede hacer esa decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, invitándole, diciéndole: Padre, reconozco que he fallado, reconozco que he pecado. Hoy quiero empezar una nueva relación contigo, y yo reconozco que Cristo murió hace más de 2000 años, que Él resucitó y que está a la diestra de Dios Padre, y yo quiero recibir hoy esa salvación que tú ofreces a través de Cristo Jesús. Si usted hace una oración, usted cree al Evangelio, es realmente lo que Dios está esperando, un arrepentimiento genuino, y que usted clame a Dios y le pida esa ayuda para que Dios venga a su vida el día de hoy. Y bueno, cierro con esto. La gloriosa verdad permanece: hay victoria en Cristo Jesús. Jesús no vino y murió solamente para darnos mejores reglas. No, Él vino para darnos la victoria y una vida victoriosa en Cristo Jesús. El mensaje del Evangelio es que hay victoria sobre el pecado, hay victoria sobre la muerte y toda maldad, y usted y yo somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén ahí en casa? Amén. Hay que apropiarnos, hay que levantarnos en fe, y si usted está pasando por un momento difícil, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca, que nos ayude y que nos dé esa sabiduría. La lucha interna contra el pecado es real, pero es más real también la presencia de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Cuando usted, mi hermano, mi amigo, se haya confundido o abrumado por la atracción del pecado, recuerde, así como Pablo, él vio a Jesús, dijo: pero gracias a Dios por Jesucristo. Así usted y yo tenemos que ver al Salvador, y permitamos que Él sea nuestro Señor en todo momento. Que el poder del Evangelio, que el poder de Cristo venga a nuestras vidas cada día, y podamos decir: en Cristo somos más que vencedores. Oremos. Padre, en esta noche queremos darte gracias porque eres bueno. Gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu amor, por tu perdón, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que nos hace entender que nuestra condición, que estábamos atados, estábamos muertos, éramos esclavos del pecado, pero a través de lo que Cristo hizo, ahora podemos disfrutar de una vida en santidad, por la salvación que tú nos das a través de Cristo y por ese regalo que es Cristo Jesús en nuestros corazones. Señor, hoy gracias te damos por tu palabra, y si alguien necesita acercarse a ti, hoy es el momento de pedir perdón, de acercarse, reconciliarse con Dios y ponerse a cuentas. Esta noche es una noche de salvación, de edificación, de libertad, porque sabemos que en Cristo hemos encontrado esa salvación. Padre, también te pido por cada persona que está escuchando este mensaje, traigas fortaleza, traigas ánimo. Cualquier pensamiento de temor, de duda, de ansiedad, de preocupación es desarraigado. Hoy descansamos en ti, sabemos que tú eres suficiente y que tú estás con nosotros todos los días hasta que Cristo venga. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la bendición de ser tus hijos, tus amados, y de disfrutar una libertad en Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Mis hermanos, vamos a seguir estas semanas con el libro de Romanos. Hay cosas muy interesantes. El capítulo 8 está precioso. Amén. Así que no se pierda el próximo miércoles. Conéctese a las 8 de la noche. Vamos a seguir con esta nueva serie. Pero mientras llegamos al otro miércoles, ¿qué le parece si este viernes nos conectamos a una reunión en Zoom? Voy a invitar a todos los padres de familia, a todos los matrimonios
que tomen esta conferencia, cómo formar el carácter de los hijos en tiempos difíciles. Estamos viendo tiempos muy complicados, tenemos casi 2 años encerrados en casas y quiero invitarte a que recibas este mensaje, esta capacitación de cómo ser un padre más eficiente, cómo ayudar a nuestros hijos a desarrollar y formar el carácter de Cristo en ellos. Obviamente vas a aprender mucho. Si tú no estás casado, no tienes hijos, pero quieres escuchar este mensaje, también es para ti. Es una forma de fortalecer nuestro carácter en Dios, de entender a lo que fuimos llamados, y te va a servir muchísimo. Así que este próximo viernes a las 8:30 de la noche por Zoom puedes seguir esta transmisión. Si tú no eres de la iglesia pero te interesa, voy a publicar el anuncio y escríbenos ahí, me interesa esa conferencia, y con todo gusto te mandamos el enlace para que te puedas conectar y puedas disfrutar esta conferencia, que es gratuita, y la finalidad es bendecir la vida de cada persona para que seamos mejores padres de familia y que podamos formar el carácter de nuestros hijos. Y también, bueno, invito a la iglesia Casa del Rey a que podamos seguir sembrando en la obra del Señor. La palabra de Dios dice que demos con gozo, que podamos sembrar semilla, y te invito a que seamos fieles en nuestras finanzas, que podamos sembrar en la obra de Dios. Que Dios bendiga lo que tú siembres, Dios te multiplique. Ahí están las cuentas para que lo puedas hacer, o si no, el domingo que tenemos nuestra reunión a las 11:30 de la mañana, tú puedes traer tu ofrenda y podemos sembrar. Lo hacemos para que Dios sea glorificado en todo y que esa semilla sea de bendición para la obra del Señor. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les fortalezca con el favor de Dios. Nos vemos el domingo a las 11:30 aquí en Porfirio Díaz 111 y Treviño, centro de San Nicolás. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.